Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy para mí es un placer hablar de mujeres escritoras, mujeres cuya obra es una más extensa o menos extensa, pero que tienen siempre un sesgo muy especial. Todavía no defino si realmente puedo aceptar que haya literatura femenina y literatura masculina, porque me parece que más allá del género, lo fundamental en la literatura es lo que se cuenta, la historia narrada, el relato, el lenguaje que se utiliza, lo poético de ese lenguaje, etcétera, toda una serie de referentes. Y los temas. Y en este sentido de los temas, ciertamente las mujeres escritoras tienden más a escribir sobre mujeres, desde una perspectiva que evidentemente emana de su experiencia como mujeres. Pero también hay hombres sensibles que han escrito sobre mujeres, ¿no? En fin, esa discusión, bueno, pues es como hasta cierto punto a veces irrelevante en este sentido del gusto por lo literario, de la belleza de encontrarte con algo que te atrapa, quieres tener el placer de leer, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay varias mujeres en estos últimos años que han escrito varios libros interesantes, bonitos. Hablaré de uno de ellos, de otros solo mencionaré el título, no los he leído, pero están ahí en la lista de espera, ¿no? Una de ellas, la primera, Ángeles Mastretta, que tiene Mujeres de ojos grandes, Puerto Libre, Arráncame la vida, que es quizá la más famosa de ella, que se hizo película, una buena versión de la película. Ninguna eternidad como la mía, sobre esa comentaré más adelante porque es una novela corta, pero a mí me parece una de sus mejores novelas. Y otra que se llama Maridos, que es la contracara de Mujeres de ojos grandes. Maridos habla precisamente de ese complemento del matrimonio, ¿no? En el que el hombre ocupa un papel en esa relación y toda la serie de rasgos, características propias de ese puesto, de esa función, de ese rol, ¿no? Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, quizá una de sus primeras obras, ¿no? Un relato sobre el 2 de octubre, De noche vienes, Lilus Kikus y Las siete cabritas. Me detendré fundamentalmente también en Las siete cabritas por lo que representa, o me parece a mí representa, esta breve serie de relatos de un grupo de mujeres como Frida Kahlo, como Olin Nahui, etcétera, etcétera, ¿no? Laura Esquivel, que solo mencionaré aquí de pasada, La ley del amor, Como agua para chocolate, y Como agua para chocolate también se hizo película, y muy buena película me parece a mí. Susana Tamaro tiene dos novelas que yo le conozco, que me gustan mucho y que también son complemento uno de la otra. Donde el corazón te lleve, que es una serie de cartas de una abuela a su nieta, que queda huérfana, ella la cría, y que entonces le va contando una serie de historias como tratando de buscar el acercamiento porque la nieta se aleja, no solo física, sino también espiritual, psicológica, afectivamente. Entonces la abuela siente este alejamiento como un problema con ella, como una revancha, como un enojo. Y escribe una serie de cartas, ¿no? Donde el corazón te lleve, muy bonito título. Y después aparece Escucha mi voz, que es el relato de la nieta como comentando un poco, no contestando, fíjense, como comentando aquellos sentires que la abuela le expresó en las cartas, ¿no? Rosa Montero, que tiene una mirada muy particular sobre el mundo femenino. Prácticamente todas sus novelas son sobre la mirada de la mujer sobre las mujeres, sus relaciones, sus diálogos, sus perspectivas. Tiene La ridícula idea de no volverte a ver, que es sobre la vida de Marie Curie, la famosa científica que ganó 2 veces el premio Nobel, ¿no? La ridícula idea de no volverte a ver. Es un relato bastante interesante y bonito. Solo voy a leer ahorita un pequeño pasaje de la introducción que se titula Una joven estudiante muy sabia. No he conseguido encontrar una foto de Marie Curie en la que aparezca sonriendo. Es verdad que, como me dijo mi amigo Martin Roberts,
En las fotos antiguas la seriedad era una expresión habitual, porque la exposición se tomaba mucho tiempo y los modelos tenían que permanecer quietos un largo rato. Pero una cosa es estar serios y otra tener un aspecto trágico. A Pierre Curie, por ejemplo, se le ve con frecuencia muy risueño, todo lo contrario que Marie. Su retrato menos ceñudo y áspero es el de una instantánea que llaman la foto del matrimonio y que está sacada en 1895. Ahí sí, si uno se fija bien, parece bailar algo semejante a una levísima distensión en la boca de Marie. Nada que pueda llamarse sonrisa, pero por lo menos su gesto resulta franco y casi alegre. Esa es la forma en que entra a comentarnos la vida de esta maravillosa científica mujer, ¿no? Y la idea del título es cuando ella pierde a Pierre y piensa su vida sin él. Y Rosa Montero lo lleva al terreno de todas las mujeres, yo lo extendería a los hombres, que quedan viudos, que nunca piensan en esa posibilidad de no volver a ver a la persona amada, ¿no? Entonces es un relato muy, muy bonito e interesante. Otra autora, Marcela Serrano, escribió varias novelas y entre ellas está El albergue de las mujeres tristes. El albergue de las mujeres tristes nos relata la vida de varias mujeres que convergen en un espacio después de haber sufrido una decepción amorosa, una pérdida, etcétera, y van y se refugian ahí. Y ahí comentan sus vidas. Pero algo interesante es la idea que Marcela Serrano nos expresa del amor que deja de existir en los corazones de esas mujeres por las decepciones, por el abandono, por muchas razones. Pero cómo en esa relación de repente alguna vuelve a sentir algo. No les cuento más porque es interesante que lean la novela, pero es una novela muy, muy interesante sobre las relaciones entre las mujeres en un espacio de albergue, como le llama ella, ¿no? Rosa Montero también tiene La loca de la casa, que es un relato en donde recupera esta idea de que en cada casa hay una loca. De todas las mujeres que habitan una familia, un hogar, casi siempre se dice hay una loca. Y ustedes recordarán en sus familias, en mi familia la sabía, ¿no? Que una tía que era la loca de la casa porque hacía cosas que otras mujeres no hacían, porque era estruendosa, porque fantaseaba. Recuerdo incluso que en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la mujer que veía los fantasmas, los espíritus, era la loca de la casa, ¿no? Entonces casi siempre en las casas hay una loca, diríamos, ¿no? También hay locos y borrachos, pero Rosa Montero se dedica a la loca de la casa. Es una novela que a mí me gustó, me divirtió, me causó alegría, risa, incluso en momentos, por esta idea de lo que es la locura. Lo que en un momento dado llamamos locura porque es lo que dentro de la normalidad racional no cabe, pero que a final de cuentas le da la vida motivos para seguir viviendo, le causa alegrías, le da fantasía, imaginación, sueños, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena, regresando a Rosa Montero, este relato de La loca de la casa. Estas autoras, decía, tienen esa perspectiva mirada muy, muy particular sobre la mujer, muy afectiva, un poco diferente, siento yo, a Elena Poniatowska cuando escribió Las 7 cabritas. Si bien habla sobre 7 mujeres que serían, siguiendo a Rosa Montero, las locas de su casa, y no solo las locas de su casa familiar, las locas de su casa México. La fama que tuvieron todas estas mujeres trascendió sus estados, la Ciudad de México o donde hayan habitado, porque su forma de vivir
rompió esquemas, generó disrupciones, en fin, establecieron nuevas pautas de comportamiento para el mundo femenino en México, en una década, en la década de los 50 más o menos, 40, 50, en fin, en donde pues se tenía una idea muy convencional acerca de la mujer, ¿no? Dice en la contraportada, dice, en este volumen Elena Poniatowska reúne 7 espléndidos retratos de 7 espléndidas mujeres imprescindibles en la cultura mexicana. Frida Kahlo, gran pintora; Nahui Olin, símbolo de la liberación sexual femenina; Pita Amor, poeta y personaje; Rosario Castellanos, notable novelista y poeta; María Izquierdo, a quien Artaud admiró por encima de todos los pintores mexicanos; Elena Garro, novelista, cuentista y leyenda ella misma; y Nelly Campobello, la autora de uno de los textos más extraordinarios sobre la Revolución Mexicana, que se llama Cartuchos. Se los recomiendo mucho, Cartuchos. Es una obra maravillosa de relatos breves de Nelly Campobello. Bueno, Las 7 cabritas, decía, la portada es sugerente. Cuenta Elena Poniatowska que cuando vivía, su hija, le preguntaba a su hija sobre el título más adecuado, la hija le sugirió varios, y al final ella escogió, Elena escogió Las 7 cabritas, y la hija se enojó y le dijo, jamás te vuelva a sugerir títulos para tus libros, ¿no? Cabritas para nosotros tiene una connotación muy particular, ¿no? Ligado a cabrones, ay, ¿no? Las 7 cabritas son locas, brincan, tienen carácter, tienen fuerza, comen de todo, difícilmente se detienen, se contienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un relato maravilloso de estas 7 mujeres, pero además porque una vez que lean ustedes el relato de esas 7 mujeres, se van a enamorar de ellas y de su obra y van a querer leer o conocer su obra, sea la pintura de Kahlo, que a lo mejor ya conocen, pero van a querer profundizar en ella, en su vida, pero en las novelas, en las obras, en los poemas de las otras cabritas, en sus pinturas, en sus relatos, en su vida misma, que como dicen aquí en el caso de Elena Garro, su vida misma es ya una novela, ¿no? Yo creo que la vida de todas ellas fue una novela, y habrá quien en un momento dado decida hacer películas serias sobre ello, porque da cuenta de un México que está queriendo dar los pasos de transición después de la revolución y que en el 68 explotará precisamente por ese querer dar transición y no poder darla, no acabar de darla, ¿no? Y todos los cambios posteriores hasta llegar a lo que hoy se conoce como un movimiento feminista, ¿no? Bueno, decía de Susana Tamaro de que su nieta finalmente también escribe o le contesta, le comenta las cartas. Fíjense qué forma de mirar la vida de su nieta. Dice, tal vez la primera señal fuera la tala del árbol. No me habías dicho nada. No eran cosas que incumbieran a los niños. Y así, una mañana de invierno, mientras yo escuchaba en clase, con una profunda sensación de ajenidad, las virtudes del mínimo común múltiplo, la sierra agredía el candor plateado de su corteza. Mientras arrastraba los pies por el patio del recreo, astillas de su vida caían como nieve sobre la cabeza de las hormigas. La devastación me cayó encima al volver del colegio. En la hierba, en el lugar del nogal, había un abismo negro, el tronco ya cerrado en 3 partes y sin ramas yacía en el suelo mientras un hombre con la cara congestionada, envuelto por el humo sucio del gasóleo, intentaba extirpar las raíces aferrándolas con las grandes tenazas de una excavadora. La máquina chirriaba, resoplaba, reculaba y se encabritaba entre las imprecaciones del obrero. Esas malditas raíces no querían abandonar la tierra. Eran más profundas de lo previsto, más tercas. A partir de eso, que dice ella, este primer señal, es que se va estableciendo la relación con la abuela. Y si recuerdan precisamente la canción de Alberto Cortés,
mi árbol y yo, ¿no? Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio. Y va contando la historia del árbol y cómo a lo largo de los años regresa y pierde la inocencia, y el árbol continúa, ¿no? Y le da sombra y lo cobija. Se me figuró esta idea de esta niña, porque es sentir como el árbol vivo, como esta conexión con la naturaleza. Y que claro, cuando la abuela lo manda a tirar, sin avisarle además, ella se siente agredida. Dice, y quizás fue este el momento, la primer señal de todo lo que va a ser la posterior relación con la abuela, ¿no? Fíjense lo profundo de un acto y de un hecho que acontece en la infancia, ¿no? Por eso a veces se dice que infancia es destino, ¿no? Hay huellas, hay marcas que están ahí dadas precisamente en esa infancia, cuya mente además es una mente que absorbe. La infancia es la mente en la que más cosas aprendemos. La raíz, la base de nuestro aprendizaje de jóvenes y de adultos está en la infancia. La cantidad de palabras que llegamos a aprender a pronunciar, que conocemos, está en la infancia. Ahí está la base, ¿no? Ciertamente podemos cambiar con los años, podemos darnos cuenta de que hay cosas que no vale la pena seguir cargando como rencores, odios o miedos, pero evidentemente tienen una huella muy, muy profunda. Ángeles Mastretta escribió esta serie de relatos, Maridos. Voy a leer nada más 2 pasajes porque quiero detenerme más en ninguna eternidad como la mía. En casi todas las historias se habla de la infidelidad del marido hacia la mujer, ¿no? Hacia la esposa. Y ellas cuentan y relatan, la novia de mi marido no era ni guapa ni fea, aunque según los ojos de Almudena, si hubiera que ponerla en la categoría de las cosas que se guardan en la despensa, sería una mezcla de avena cruda con frijol criollo. Más desabrida y turbia ni el agua de jabón que se queda en la lavadora después de usarla. Para vestirse no tenía un gusto preciso. Lo único cierto es que nada se le veía precioso. Tampoco habían tenido buen gusto los padres que le pusieron los labios plegados como un holán. Por eso, cuando Almudena no conseguía evitar que la imagen de semejante espécimen se le atravesara, tejía un trabalenguas. Lo que más le disgustaba no es que su marido tuviera una novia fea, sino que fuera tan fea la novia de su marido. Esta manera en donde el resentimiento, el odio, el coraje, el enojo por la infidelidad nos hace pensar en esa mujer fea y decir, sí, ¿cómo puede andar con una fea, hombre? Por lo menos se hubiera buscado una guapa, ¿no? Este otro relato se llama Ortografía. Dice, al fin, su marido se cansó de quedar bien con ella y se fue a quedar bien con alguien más. Los primeros días Ofelia sintió la soledad como un cuchillo y se tuvo tanta pena que andaba por la casa a ratos ruborizada y a ratos pálida. Luego se hizo al ánimo de aceptar que el hombre de toda su vida se hubiera sentido con tiempo para iniciar otra vida en otra parte, y hasta le pareció conmovedor haberse casado con alguien a quien los años le alcanzaban para tanto. Pensando en eso anduvo por la casa poniendo en orden el desorden, buscando otro modo de ver el mundo para empezar por desde dónde iba a verlo. Cambió cuadros de pared, etcétera, etcétera, el tapiz de la casa, en fin, y ya va contando. Otra manera de mirar la misma situación. Pero fíjese la ironía, y en el relato anterior también. O sea, me parece que Ángeles Mastretta logra una ironía tal que logra reflejar muy bien un sentimiento que puede suceder cuando se da esa infidelidad, ¿no? No sé si recuerden, ahorita me llegó a la mente esa novela que se hizo famosa, telenovela, Mirada de Mujer. Fue un boom no me acuerdo si los 80s, los 90s, ¿no? En la casa todo el mundo llegamos a sentarnos a ver Mirada de Mujer, y ahorita hay otra versión en una de estos canales, pues, de paga, ¿no? Pero bueno, la historia de la mujer que es engañada
y que tiene que rehacer su vida. Tiene que pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesito trabajar. Necesito cuidar yo sola a los hijos. ¿Qué va a pasar? Se me enferman, se me descompone el coche, algo sucede en la casa. Todo esto que en un mundo de hombres en donde la mujer estaba en el hogar y que la circunscribía a cierto tipo de actividades y que no desarrollaron habilidades para hacer otras cosas, cambiar la llanta de un coche, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces que se ven enfrentadas a una soledad relativa porque hay hijos, pero que implica renacer, volver a ser una mujer que pueda vivir el mundo, ¿no? Y finalmente, Ninguna eternidad como la mía. Se las recomiendo bastante, es una novela corta, preciosa, de una joven que le gusta el baile, pero se enamora, y en ese proceso del amor y del baile encuentra el ritmo que va acompañando a ambos, ¿no? Isabel Arango creció intensa y desatada como el olor del café. Había nacido un 14 de marzo, cerca de la estación de trenes de un puerto azul al que desembocaba el inmenso río Papaloapan. La mañana de ese día, su madre sintió llegar, junto con los avisos del parto, la primera lluvia de unas nubes que trajeron a la zona el ciclón más fiero que pudo haber en la memoria de aquel pueblo. Nace en un ciclón. Y en el siguiente capítulo dice, viéndola bailar a solas, sin imaginarse que la mirarían, una tarde cualquiera, entre las altas paredes del salón que albergaban su clase, Madame Alice, la directora de la escuela, entendió que la índole de Isabel estaba cruzada por la fiebre de quienes viven el arte como una religión, y decidió que fuera su alumna, y ella desarrolló el arte del baile. Bueno, pues ahí tienen una serie de novelas y muchas otras que no he mencionado. Algún día mencionaremos algo más. Muchas gracias.